terco y que no lo consigo o como yo quiero tenerlo. Vamos para Géminis. Si tú eres ascendente en Géminis o tienes el sol en Géminis, la astrología psicológica de este sábado, de este lunes 6 hasta el domingo 12, pues ofrece una situación bien interesante. Ustedes saben que son un signo que está próximo a recibir al planeta más revolucionario y al planeta más loco del zodiaco, que es Urano. Urano le corresponde entregarse a lo nuevo, a Urano le corresponde entregarse a los temas puntuales de la vida y está próximo a ingresar en Géminis. Esto ya se percibe, sistema nervioso a 1000 por hora. Si eres ascendente en Géminis, Sol en Géminis o tienes muchos planetas en Géminis, y esto sí que aplica para los Luna Géminis también, mira, hazte amigo del deporte, porque este Urano va a estar allí 7 años y si tú no utilizas todo ese cortisol y toda esa electricidad y toda esa puesta en escena que el universo está pidiéndole a Géminis, pues esto es para volverse uno loco. Entonces, una de las cosas es deporte. Mira cuál es el deporte que te gusta, cuál es la parte que puedes utilizar el cuerpo, sobre todo ascendentes en Géminis, que son tan didácticos, que se aburren rápido. Entonces, si no te entregas a un deporte físico, si no manejas la materia en esto te va a costar mucho. De otra parte, la entrada de Marte en Aries para Géminis está haciendo mucho trabajo de introspección con los grupos. Es momento también de tener un punto de referencia. Observemos cómo la casa 11 para Géminis está tan poblada. Compartir con los demás, generar una estructura con el otro, pertenecer a grupos, si eres ascendente en Géminis, Sol en Géminis, permitirte también soñar y generar un punto de meditación grupal. Eso es lo que está pidiendo Neptuno en la casa 11. ¿Qué tal si meditamos en grupo? ¿Qué tal si meditamos juntos? Neptuno es típico que rija las meditaciones grupales, los encuentros, los retiros, los espacios. Entonces Neptuno en Aries junto con Marte está pidiendo acción en cuanto a temas grupales, en cuanto a temas de compartir con los demás. Es un excelente momento para que Géminis se abra con los demás, para que haga, para que aprenda con otras personas, para que se reúna y en ese feedback de estar enseñando, pues también va aprendiendo. Entonces como que aprendo y enseño, enseño y aprendo. Esas son las dinámicas que le encantan a un ascendente o Sol Géminis. Creo que una de las mejores posiciones también que ahora mismo los acompaña, pues es Mercurio, que es su planeta regente todavía trabajando en la casa 10, contando una historia que hay temas distintos y hay temas que se pueden realizar, hay metas que correr, hay metas que revisar y quizás también observar hasta dónde hace falta disciplina. Recuerden que el signo, esto es clave para Géminis, el signo que más requiere disciplina es Géminis. Géminis es el chistoso, Géminis es el amistoso, ¿sabes? El que está jugando, el que está riendo. Géminis rige mucho los niños, los gemelos, la dualidad, ¿sabes? Y a veces a Géminis como que le cuesta aterrizar las cosas. Por eso uno de los males que puede llegar a tener ascendente Géminis o Sol Géminis es que se dispersa muy rápido. Entonces como que mete la mano y se moja, pero no termina o no hace. Creo que a veces es un signo que le cuesta mucho fijar decisiones. Esto también es lo que está pidiendo Mercurio en Pisces, en la casa 10, como hacer esa revaluación y observar hasta dónde las ideas que tiene pues son aterrizables o no. Claro, esto se vuelve un desafío porque de todas formas vamos a tener un sextil entre Marte y el planeta Urano para Géminis y esto da mucho en el punto de conciencia. Hasta dónde soy o tengo la capacidad de discernir. Si eres ascendente en Géminis o Sol Géminis, aprende esta palabra. ¿Qué es discernimiento? Todo tiene su lugar, todo tiene su espacio, todo tiene su porqué y su para qué. Creo que desde ahí es la mejor manera en la que se puede transitar de manera psicológica esta semana del 6 al 12. Resucitar y renacer también en los grupos, con la gente, en comunidad y entendiendo un poquito las verdades, ¿no? ¿Qué pasa ahora que llega Urano a Géminis y que Marte le está haciendo como ese cajoncito, como ese sextil que lo está invitando a también cortar unos temas, ¿no? La vida
con Urano allí también ofrece a que se creen espacios o se hagan espacios mucho más abiertos y mucho más entregados a la actualización de manera de pensar. Yo creo que el signo que esta semana debe ser muy consciente de cómo está pensando son soles Géminis, ascendentes en Géminis, porque este es el tema, ¿no? Ahora con Urano creo que es el signo que más le está exigiendo, junto con Marte, cómo estás pensando, porque si todavía tenemos pensamientos del ayer, todavía tenemos pensamientos de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 8 años, eso no sirve, Géminis. Eso no sirve. Entonces dejas de ver el presente por estar pensando en el ayer, ¿no? Creo que ahí es donde se necesita crecer. Eh, un mensaje de mucho crecimiento para Géminis. Bueno, esto va acompañado también de crecimiento y madurez, desarrollo. Creo que este es puntual. Hay de pronto, como estamos transmitiendo en vivo en este momento, hay Géminis en TikTok, ascendentes aquí en Instagram. Vamos a mirar. Hay Géminis por acá, parece que no. En YouTube, tierra de nadie. YouTube es desértico, ¿no? Es desierto total, parece que no hay nadie, parece que se hubiera agotado el internet, es como si se hubiera caído el internet en YouTube. A mí me impresiona eso. No hay un alma, no hay un alma en YouTube. ¿Alguien me escucha en YouTube? Vamos a mirar si de pronto fue que la señal se me cayó. En TikTok sí me queda claro, aquí los puedo leer. Mira, aquí me están diciendo en TikTok, hola Javier, buenos días. Sí, yo soy Géminis, dice por acá Andre, Cole, Lola también está, un abrazo para Lola, también está Nodo Sur, me encanta ese título. Mireya, Géminis presente, dicen por aquí, saludos, gracias, gracias por sus saludos. Sí, aprovecho también a ustedes para saludarlos. Bienvenidos, hoy sábado 4 de abril, ¿no? De resurrección. Ya vamos para cáncer. Mira, aquí en TikTok sí están pidiendo en cáncer. Yo no sé qué pasa en YouTube. Yo creo que es que ahora de pronto